Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio, que Dios nos bendiga y les saludo con la paz del Señor. Estamos con esta nueva oportunidad de compartir el mensaje que alienta, que impulsa, que inspira continuar y saber que vamos a continuar en victoria con Cristo Jesús. En mi función de pastor, en mi condición de consejero espiritual, es una de las áreas más difíciles que corresponde hacerlo porque no se permite uno poder errar en un consejo, en una dirección que se da a las personas cuando así lo requieren. Digo, en esta misión que Dios me ha encargado, es muy común escuchar historias críticas, difíciles, complicadas, tristes, que van marcando las vidas, que van marcando las vidas. Normalmente esas historias que en un momento determinado traen sus daños colaterales, traen sus situaciones difíciles, son dadas en la infancia, en la adolescencia, y cuando la persona con una historia que le ha marcado para mal llega a estas edades, a la adolescencia y de ahí en adelante, a veces enfrenta problemas bastante críticos y difíciles que si no tomamos en consideración su pasado, si no tomamos en consideración o si no propendemos a buscar el origen hacia atrás del comportamiento, de la actitud y de los resultados, muchas de las veces indebidas, no siempre podemos encontrar una salida. ¿Por qué? Porque efectivamente el aspecto emocional de las personas se va nutriendo, para bien o para mal, desde la infancia, inclusive desde el mismo vientre de la madre, se van nutriendo las criaturas de esas emociones de la madre, de esas situaciones que terminan perjudicando, hablo de las situaciones malas, obviamente, que terminan perjudicando, y más aún si cuando ya sale del vientre, ¿sí?, esa criaturita está expuesta a situaciones de quebranto, de dolor, o de angustia, de sobresalto, pues en la adolescencia y posteriormente puede traer complicaciones. ¿Y por qué digo puede? Porque también no puede traer complicaciones. Es decir, el pasado sí afecta a nuestras vidas, sí tiene un porcentaje, no sé cuánto, pero un fuerte porcentaje de influencia en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer más adelante, cuando ya comenzamos a tomar las decisiones propias, cuando ya comenzamos a nosotros mismos forjarnos nuestro destino, nuestro futuro. No hay una predestinación, no es que unos nacen para triunfar y otros nacen para perder, no, simplemente uno se va forjando. ¿Por qué le digo esto? Porque como le mencionaba en la condición de pastor, cuando yo escucho los problemas de muchas personas, muchos de esos inclusive problemas matrimoniales, problemas sentimentales, ¿sí?, es porque hay un pasado que ha marcado. Pero ese pasado puede marcarnos para bien o para mal, aunque el pasado fuera malo. Es decir, personas, hombres y mujeres, que de pronto comienzan a tener una actitud, que de pronto comienzan a tener decisiones erradas, equivocadas, que les traen malos resultados, o personas que comienzan a reproducir comportamientos de sus progenitores o de sus mayores cuando ellos eran niños, que reprochaban, que les perjudicaba, que les hería, pero que con el tiempo tristemente reproducen la misma actitud, ¿sí? Entonces digo, hay pasados que marcan, pero pueden marcar para mal, que tristemente es lo más común, o pueden marcar para bien cuando nosotros tomamos en cuenta ciertas situaciones que yo quiero compartir el día de hoy a través de esta charla y de este personaje que nos ocupa en esta mañana. Insisto, el pasado que tenemos en nuestra vida, si es que no ha sido bueno, si es que emocionalmente quizás nos termina perjudicando, ¿sí?, todo depende de la decisión que nosotros tomemos y de la actitud que nosotros tomemos en nuestra vida para hacer de ese pasado una bendición o de ese pasado una perdición en nuestras vidas. Déjeme entonces comentarle y leerle unos pocos versículos, nada más, luego le contaré la historia para no detenernos mucho en la lectura. Permítame compartirle unos primeros 4 versículos del libro de Jueces, Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 4. Luego le comparto
la historia le cuento y destacaremos quizás un par de versículos más. Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así. Sígame por favor con atención y con reverencia a esta palabra de Dios. Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 4. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Bueno, el relato de este juez, como se conoce, porque todos los que están en el libro de los jueces se conocen como príncipes que fueron levantados por Dios para cumplir un propósito y liberar a su pueblo, ¿sí? Ese es el común denominador de todos estos hombres que fueron sostenidos, mujeres inclusive también encontramos por ahí, que marcaron una diferencia. Eso es lo importante. Ellos marcaron una diferencia en cuanto a la conducta, al comportamiento, a la actitud de vida generalizada en su momento, en sus circunstancias. Inclusive cuando las circunstancias han sido malas, gente que pues, se acogió, gente que colgó los guantes, gente que se rindió, ¿sí? Pero siempre hubo uno que marque la diferencia. Y ese es el propósito de la palabra de Dios al comentarle los personajes, al desglosar un poquito, al meternos un poquito más allá de lo que la letra de la Biblia dice, ¿sí? Es el tratar de ver ese ímpetu, esa decisión, ese hito que un día marca la diferencia con las demás personas, porque usted y yo debemos ser así. Si somos uno más del montón, si somos de los que nos quejamos, si somos de los que esperamos que las cosas se den por coincidencia, no va a suceder absolutamente nada. Tenemos que ser de las personas que marcamos la diferencia. Mire la vida de este hombre, ¿sí? Este Jefté. Dice que él fue hijo de Galaad y vivió, por lo tanto, con los galaaditas. No sabemos a qué edad, pero parece que era muy temprana edad, posiblemente una adolescencia, en la que sus hermanos de padre le desechan a él, ¿sí? Le dicen: ándate de aquí, no queremos tenerte con nosotros, eres un estorbo, por favor, desaparécete de aquí. Él reacciona y dice: ¿pero por qué hacen eso conmigo? Si yo soy tan hijo de vuestro padre. Dice: porque eres hijo de otra mujer. Pero no solo eso, no solo eres hijo de otra mujer, sino que esa mujer es una vergüenza en nuestro sector, porque esa es una mujer ramera, es una prostituta, es una mujer señalada, esa es tu madre, así que ¿qué haces aquí? Pues esto de que él haya sido hijo en otra mujer, que tristemente esta otra mujer tenía esa conducta de vida, que él haya sido desechado por sus hermanos, que él haya sido desposeído de manera anticipada de la herencia que le correspondía en su padre, ¿sí? El hecho de que él se ve obligado, insisto, no conozco la edad aproximada, en la que él se ve obligado a huir, a ser desterrado de su tierra, de su casa, de su parentela, del lugar y el ámbito social en el que supuestamente uno podría tener apoyo, ¿sí? Él le toca huir. Y cuando huye, va a otra región, a otra ciudad, en la que para su mala suerte o para completar su mala suerte, dice que se le unen a él, se le juntan a él hombres ociosos. Parece que todo era malo. Parece que todo era malo para Jefté. Parece que el destino, entre comillas, le digo, no hay destino, uno se lo forja, pero parece que el destino estaba en su contra, ¿sí? Él no escogió su madre, tampoco escogió una condición que le iban a hacer. Él no escogió que su madre sea una ramera, tampoco escogió que él nazca no siendo hijo del hogar, sino hijo de una tercera en discordia. Él no escogió a sus hermanos, ni el carácter, ni la actitud que ellos tenían. Él no lo escogió.
Lo que sí él escogió es irse a otro lugar, pero tampoco escogió sus amistades, sino que era muy común en aquel entonces, como quizás el día de hoy, no sé, no tengo idea, pero en esa época, cuando llegaba un forastero, un extranjero a un lugar, los primeros que se acercaban, vaya usted a saber con qué propósitos, eran precisamente los mendigos, los ociosos, los vagabundos, ¿sí? Se acercaban al forastero. Entonces, para que el forastero pudiera liberarse de estas primeras amistades, entre comillas, para que el forastero pudiera destacar, para que el forastero pudiera algún momento sentirse parte importante de su nueva jurisdicción, tenían que pasar cosas nada comunes, tenía que haber algún milagro, tenía que haber alguna situación en la que él pueda demostrar que es tal o cual persona, ¿sí? Pero normalmente, digo, el forastero era asediado por este tipo de personas. Todo esto, todo este entorno de él, en los años de su vida, desde su nacimiento, hasta cuando él es desterrado y se ve ahora en un lugar ajeno y con gente no precisamente de apoyo, no precisamente de valor, parecería ser que la vida le había jugado una suerte de derrota, parecería ser que la vida le había jugado una suerte de maldición, ¿sí? Quizás él podría haberse detenido a pensar muchas veces y perder su tiempo pensando en esto, porque es una pérdida de tiempo, pensando en que, ¿por qué tengo tanta mala suerte? ¿Qué hice yo para merecer esto? Dios no existe. En fin, podría haber lucubrado y divagado mucho tiempo. Pero hay pasajes de la palabra de Dios en relación a este personaje, a la historia de este personaje, que nos muestran que aunque todo parezca estar en contra, él tenía condiciones para poder despegar. Él tenía condiciones para poder despegar. Una de esas condiciones se menciona en los primeros versículos, cuando se dice que él era esforzado y valeroso, ¿sí? Él era esforzado y valeroso, a pesar de todo lo que tenía en su contra, de toda la mala suerte, entre comillas, de todo su pasado que bien pudo haber marcado su vida para que él sea un ocioso más, un vagabundo más, un miserable más, una carga más para la sociedad. Pero no, él en medio de toda la dificultad, de todo lo duro que le tocó a él, como no a muchos otros, él era esforzado y valeroso. Eso es lo primero que nosotros tenemos que destacar. Por eso yo quisiera ponerle un nombre muy particular, como trato siempre de poner los nombres, por un lado particulares, llamativos y que en parte describan la historia que nos corresponde desglosar cada jueves que salen estos programas y en el día que usted pueda verlos, ¿sí? Me he permitido, digo, ponerle el nombre a esta charla: el viento en contra permite elevarse. El viento en contra permite elevarse. ¿Por qué? Porque es conocido, por ejemplo, que las aeronaves, para poder tener una mayor facilidad, si es que cabe el término, no conozco nada de aeronáutica, ni mucho menos, pero sí he escuchado esto y que me parece hasta cierto punto bastante lógico. Las aeronaves, para que tengan mayor facilidad para despegar, una ayuda es que tengan el viento en contra, ¿sí? Entonces va la nave tomando pista y si es que el viento está en contra, parece que eso le ayuda a que se impulse hacia arriba siempre, ¿no es cierto? Entonces, por eso le hemos llamado el viento en contra permite despegar. Bueno, si alguien tenía viento en contra era Jefté, ¿sí? Con toda la situación que él no lo había escogido y ahora se encontraba él pues desterrado de su jurisdicción, sin herencia, sin familia y en un lugar ajeno, rodeado de gente que verdaderamente no, era obvio que no iba a ser de ayuda, de apoyo, como para que él surja. Pero el versículo 4, que fue el último versículo que leímos, de estos primeros 4 versículos de Jueces, capítulo 11, el versículo 4 habla de una realidad que todos debemos considerarla. Parece muy obvia, parece muy lógica, parece pues muy cotidiana, muy común,
pero es importante tomarla en cuenta. ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice que pasaba el tiempo. El tiempo pasa. Nada es eterno excepto el amor de Dios, la propuesta de salvación. Él mismo es eterno. Pero el resto todo pasa. Quizás quienes hoy están pasando dificultades, problemas, angustia, mañana va a ser una pesadilla de la cual gracias a Dios se han despertado, porque si tienen una actitud valerosa, si tienen una actitud esforzada, si tienen una actitud correcta, si tienen una actitud honesta, el sufrimiento de hoy, la preocupación de hoy, la limitación de hoy, la angustia de hoy, ¿sí? El insomnio de hoy, el día de mañana puede transformarse en bendición, en triunfo, en victoria, en afirmarse. Las lecciones tristes, dolorosas de una infancia pueden ser una madurez con mucha sabiduría, por ejemplo. ¿Sí? Los quebrantos vividos en una época de infancia, de adolescencia, las dificultades, las tristezas que quizás acapararon gran parte de la existencia de una época, puede ser la base firme, ¿sí? Para el disfrute, el gozo, el triunfo y el afirmarse en otra época. Así nos demuestra la vida. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo pasa. Versículo 4 dice, aconteció andando el tiempo. Como el tiempo pasa, nada es eterno, las condiciones pueden cambiar y yo me atrevo a decirle como hijo de Dios, las condiciones deben cambiar. Si hasta aquí las circunstancias han sido difíciles, si quizás cuando estamos pasando las tribulaciones, las dificultades, no avisoramos una luz delante, pues el tiempo camina, el tiempo anda. Y el mundo es redondo, chiquito y se da las vueltas y por lo tanto las circunstancias van a cambiar, van a tomar un giro. Tienen que tomar un giro, deben tomar un giro. Pero es importante la actitud que nosotros tenemos frente a la vida. A lo mejor hoy no tenemos muchas oportunidades para salir del hoyo en el que estamos, ¿sí? Pero si yo mantengo una actitud, decía Jefté, de ser esforzado y valeroso, algún momento va a salir la oportunidad. Y no tardó. Él se había autoexiliado por dar gusto y por pedido de los hermanos, de la familia, de su padre, se había autoexiliado en otro lugar, ¿sí? Y de pronto, habiendo salido Jefté de su espacio de jurisdicción, del lugar que le correspondía, viene un ataque de un pueblo a los israelitas de Galaad, ¿sí? Les atacan o pretenden atacarles, les amenazan, les anticipan, les advierten, ¿sí? Los amonitas que van a ir a sacarles de esa tierra, a los hijos de Galaad, que eran israelitas, habían nacido en ese lugar. Y les dice, les vamos a sacar. Pues ellos comienzan a buscar cómo detener una respuesta, ¿sí? Y miran entre todos los que vivían en Galaad, o sea, los hermanos de Jefté, y no había alguien que tenga la condición que él tenía, de ser esforzado y valeroso. Había mucha gente, posiblemente hablaron de alguna estrategia, saber qué hacer, en fin, hasta pudieron haber contemplado la posibilidad de una rendición pacífica, yo no sé, ¿sí? Yo me atrevo a elucubrar en base a lo que históricamente habría correspondido posiblemente a esas épocas. Pero de pronto les viene a la memoria y dicen, nosotros tenemos una persona que puede ayudarnos. Alguien que tristemente nos deshicimos en medio de un poco análisis de saber lo provechoso que habría sido en nuestras vidas nuestro medio hermano Jefté. Vamos a buscarle. Y mire cómo se dan las cosas, ¿no? Andando el tiempo, aquella adversidad de Jefté, aquella mala suerte de Jefté, una oportunidad para despegar. ¿Por qué? Porque efectivamente le van a buscar y le cuento la historia que dice los versículos posteriores y nos vamos a detener en un par de versículos nada más para destacar algún aspecto. Le van a buscar los ancianos, es decir, los más experimentados de Galaad,
a Jefté. Ante la amenaza que habían recibido de los amonitas, le van a buscar a Jefté y le dicen: Jefté, queremos pedirte que por favor vuelvas al territorio de nuestro padre, de tu padre, porque tenemos esta amenaza de los amonitas y queremos que tú nos defiendas, queremos que tú seas nuestro líder. Entonces, obviamente, Jefté, en su humanidad, él dice: pero no fueron ustedes mismos los que me votaron, no fueron ustedes mismos los que me expulsaron de la tierra, los que me desecharon, los que me dejaron sin herencia de mi padre, todo, que ahora me vienen a buscar. Dice: sí, lo que pasa es que tú tienes una condición que no todo el mundo la tiene, ¿sí? Tú eres un hombre esforzado y valeroso y hoy necesitamos precisamente esto. ¿Por qué le parafraseo la historia de este modo? ¿Sí? Porque cuando uno tiene la actitud correcta en la vida, aunque haya épocas, que obviamente nos parecen siglos, en los que las cosas no marchan bien, en que las cosas no van por el rumbo deseado, en que parece que la brújula se nos ha perdido, ¿sí? Si uno mantiene una condición de ser esforzado, valeroso, honrado, honesto, trabajador, creativo, etcétera, etcétera, el pasar del tiempo va a permitir que esos talentos, que esos dones, que esos atributos que tenemos, ¿sí?, van a ser valorados en algún momento. Uno no puede declinar, uno no puede desfallecer, uno no puede colgar los guantes, ¿sí? Más bien hay que mantener la postura. Si él era esforzado y valeroso, pues él tenía que seguir siendo esforzado y valeroso, aunque la vida le presente otro panorama que él no esperaba ni lo merecía posiblemente, ¿sí? De tal modo que andando el tiempo se fue, él de ser desechado pasó a ser necesitado, a ser requerido. Y él les dice fácilmente a sus hermanos, dice: no hay ningún problema. Si es que yo logro defenderles a ustedes y vencer a los amonitas, ciertamente voy a ser un caudillo de ustedes. Y ellos le dicen: sí, esa es la idea, eso es lo que venimos a proponerte. Y aquí vemos otra característica de él, en el versículo que vamos a ver a continuación y que va a aparecer en pantalla, en el mismo capítulo 11 que se relata la historia de este magnífico hombre, ¿sí?, hasta cierto punto, pero hombre al fin, porque su historia nos muestra otros pasajes también. Se nota, digo, un atributo adicional de él que es muy, muy importante. Y es precisamente el versículo 9 del capítulo 11 que va a salir en pantalla, en donde se muestra otro aspecto que no solo era esforzado y valeroso. Y dice así, versículo 9, con atención y reverencia: Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Sí? Mire, ¿no? Aquí se nota que él, a pesar de la mala suerte que había tenido, ¿sí?, él era un hombre que confiaba en Dios. Porque él les dice: si es que ustedes me vienen a ver para que yo me enfrente con Galaad, ¿sí?, y si Dios les entrega en mis manos. Es decir, el ser esforzado, el ser valiente, el ser impetuoso, el ser inteligente, el ser todo lo que usted y yo podamos ser, si no nos cogemos de Dios, vea, puede quedar sirviendo en nada. Y de hecho hay muchos resultados visibles de personas que, teniendo grandes talentos, que teniendo grandes condiciones, que habiendo logrado mucho inclusive, por no depender de Dios, terminaron mal. Es decir, tuvieron su época de apogeo, fruto de sus condiciones, pero su fin no fue precisamente el de un triunfador en un momento de la vida, ¿no es cierto? Entonces él aquí dice: si Jehová les entregara en mis manos, ¿seré verdaderamente yo vuestro caudillo? Él estaba dependiendo de Dios. Él estaba diciendo: si Dios me está dando la oportunidad y yo me encomiendo a Dios, ¿sí?, ¿y qué tal que Dios quiera glorificar su nombre en mí? En el desechado, en el desterrado, en el hijo de la ramera, en el indeseable, etcétera, etcétera. ¿Qué tal que Dios quiera hacer algo en mí? Entonces, esa confianza en Dios, sumado a su esfuerzo, a su valentía, sumado a su ímpetu, a sus ganas de salir adelante, aunque hasta el momento la adversidad había sido una constante en su vida, marca una diferencia. Y yo quiero hacerle notar otra diferencia. Continuando con el versículo 10 y 11 del mismo capítulo 11 de Galaad, dice así, versículo 11 específicamente:
Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo. Y Jefté, su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Aquí nosotros encontramos no solo que él tenía una confianza en Dios, sino que él tenía una comunión con Dios. Él consultaba las cosas antes de hacer. Él no se lanzaba. ¿Sí? Él ya dice en el versículo 9, dice, si Dios me diera esa victoria, verdaderamente seré el caudillo de ustedes. Ya estaba confiando, ya estaba dependiendo, ya estaba aferrado a Dios ante la propuesta, ante la oportunidad que se le presentaba. Pero ahora en el versículo 11 dice que él, antes de lanzarse con una estrategia, antes de planificar el enfrentamiento con los de Moab, él habló con Dios, dice. Él habló con Dios. ¿Qué habló con Dios? Vea. Yo presumo, en una circunstancia de esa naturaleza, siendo un líder que es nombrado como caudillo y jefe para enfrentar una guerra, posiblemente él habló con Dios mostrándole sus limitaciones, diciéndole, Dios mío, yo por mí mismo no voy a poder. Pero si tú vas conmigo, sería diferente, Señor. Tú sabes que soy un hombre con limitaciones, con debilidades. A lo mejor tengo hasta problemas de conducta, de carácter. Hay tantas cosas, Señor, que terminan siendo un obstáculo en mi vida como para lograr un triunfo. ¿Sí? Aparte de eso, Señor, tú sabes mi pasado, tú sabes mi niñez, tú sabes mi adolescencia, tú sabes. Y habló con Dios. Habló con Dios en Mizpa, dice él. Él fue a conversar con Dios, él fue a depender de Dios, a mostrarle sus limitaciones, sus frustraciones, pero también sus aspiraciones. Le debe haber dicho, Señor, pero si esta es una oportunidad que me da la vida y que tú me estás dando, Señor, yo quiero que me ayudes, yo quiero cumplir este objetivo. Yo fui desechado de esta tierra y no quiero regresar con la vergüenza con la que salí. Yo quiero regresar victorioso. Toda gloria, honra sea para ti, pero yo quiero regresar con bien, yo quiero afirmarme, ¿sí? Que ellos vean que a pesar de mi pasado, mi presente contigo y mi futuro es glorioso, Señor, ayúdame. Entonces le debe haber dicho tanto sus frustraciones a Dios como sus aspiraciones, como sus metas. Y obviamente las metas, cuando uno depende de Dios, tienen que ser grandes. Uno no puede estancarse y decir, no, yo hasta aquí llegué. No, sí podemos ir un poco más. Y él tuvo, digo, estos méritos, el que cabe el término, él tuvo estas decisiones correctas de confiar en Dios, de depender de Dios, de hablar con Dios, de decirle, Dios mío, conmigo, no te apartes. Si es que yo me aparto con una conducta, con un pensamiento, con alguna decisión precipitada, con la ligereza que muchas veces yo actúo, Señor, por favor, acógeme, vuélveme a tus caminos, llámame la atención, repréndeme por último, pero quiero permanecer en tu senda. Entonces, esa conversación con Dios le permitió a él lo que luego la historia nos muestra. Y dice, por ejemplo, que él entabló una estrategia de paz originalmente, mandó unos enviados a hablar con el rey de Moab y le dice, ¿por qué me armas pelea? Yo no te he provocado, tranquilo nomás, manejémonos con calma. Y Moab le responde, Moab y Amón le responden de manera agresiva, dice, no, nosotros queremos recuperar esa tierra que ustedes se cogieron. 300 años había estado esa tierra en manos de Israel. ¿Sí? Y llegó a estar en manos de Israel esa tierra que ellos estaban reclamando hoy, los moabitas, ¿sí? Porque ellos no hicieron misericordia con los israelitas cuando subieron de Egipto. ¿Sí? Y le dice, mira, hagamos esto, así, asado, cocinado. Le propone, manda mensajeros, manda unos segundos mensajeros, no recibe la respuesta adecuada. Digo, la estrategia inicial de buscar una solución de paz no se dio. ¿Sabe qué se dio? Pues que simplemente en el momento que fue necesario, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Y el resultado terminó ganando. Así le resumo. No le hacemos más problema, ni mucho menos, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios vino sobre Jefté, es decir, la dirección de Dios. No estoy hablando que el Espíritu de Dios es una energía, el Espíritu de Dios es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Y vino y le dio una luz, le dio un entendimiento, le dio una estrategia, le dio la fuerza, le dio el ímpetu, le desarrolló más su condición de líder que de por sí ya la tenía. Y venció. ¿Qué le quiero decir con esto? Vean, mis queridos amigos, hermanos, familia de la fe.
que nosotros tenemos dos opciones en la vida. Dos opciones en la vida. Cuando las cosas no han salido de la manera que esperamos, cuando las cosas no se dieron como quizás hubiéramos anhelado. Porque hay ciertos aspectos de nuestra vida que no la escogemos. Hay otras que sí escogemos, que están dentro de nuestras decisiones, pero hay otras que no las escogemos. ¿Sí? No escogemos el hogar en el que nacemos, no escogemos el proceder de nuestros padres, no escogemos la condición económica en la que queremos desarrollarnos. Nada de eso escogemos, simplemente se nos da en la vida. Unos nacen en cuna de oro, otros nacen en cuna regalada, de segunda mano, y otros nacen en medio de cuatro trapos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene el beneficio? ¿Quién? No, así se nace. Que hay unos hogares maravillosos con un lindo papá o una linda mamá que permite desarrollarse emocionalmente equilibrado a los hijos, gloria a Dios. Hay otros que son disfuncionales, que la vida de hogar está muy lejos de llamarse vida de hogar, por falla de los progenitores, uno o los dos de ellos. Qué pena. Hay otros que ni siquiera tienen progenitores, ¿sí? Que simplemente los progenitores fueron biológicamente utilizados y que luego son abandonados en brazos de un abuelo, de una tía, de un vecino conocido, de qué sé yo. ¿Quién escoge eso? Nadie escoge eso. Así se nos da la vida. Que hay quienes tienen todo para triunfar y ser felices y muchas veces no lo aprovechan. Hay otros que les cuesta enfrentar la vida y sostenerse con lo necesario. Y hay otros que parece que el mundo se les ha caído encima. Es terrible. ¿Quién escoge eso? Nadie. ¿Puedo yo quedar marcado el resto de mi vida en base a mi pasado? Sería el peor error de mi vida. El pasado y las experiencias que se han tenido deben servir para que las buenas experiencias permanezcan y las malas experiencias se corrijan, se enmienden. ¿Puedo yo tener pretexto de que mi vida pasada es la que hoy me está haciendo tomar estas decisiones? No, ese es un pretexto que va a terminar con tu vida. ¿Por qué tengo esta actitud incorrecta hoy? ¿Por qué tengo estas decisiones incorrectas? ¿Por qué tengo este proceder inadecuado que termina no solo afectando mi imagen, sino golpeando a mi entorno familiar, a mi entorno social? Y le he hecho la culpa a mi pasado. Error. El pasado no lo podemos cambiar. El presente sí debemos vivirlo con mucha sabiduría para que el futuro sea de gloria, de victoria, de mí y de los míos. Aprovechemos del viento contrario que nos toca vivir en cierta época para comenzar a despegar. Todo depende de usted. Esforzado, valiente, honesto, transparente, aunque nadie valore eso, sí, confiando en Dios, tomándose de la mano de Dios, hablando con Dios y vamos para arriba. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.